Bien, les agradezco por esta invitación a este webinar que hemos organizado con Mind. Las presentaciones de Yerko y de Gustavo tienen mucha relación con lo que vamos a hablar nosotros a continuación en estos 20-25 minutos. ¿Ya? Básicamente la exposición que les quiero mostrar habla sobre el centro, poner el centro, en el centro de todo esto a la persona. Y voy a rescatar unas 7 ideas de lo que es mi sector, mi área de investigación, que son las comunicaciones digitales. Voy a rescatar 7 ideas en general para poder vincularlas con lo que estamos a lo que estamos haciendo. Yo soy Francisco Fernández, soy profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y también soy jefe del programa en diseño y medición de la experiencia del usuario en entornos digitales. De ahí que nosotros tenemos, les estoy mostrando una fotografía del edificio en el cual nosotros solíamos trabajar hasta marzo, hasta mediados de marzo, cuando comenzamos a entrar en una cuarentena y que al parecer nos va a tener también de una forma online durante todo lo que resta de este año. De hecho, el diplomado que era presencial ahora va a transformarse en un diplomado que comienza en agosto, en un diplomado online. Y muestro esta imagen de la facultad porque precisamente las cosas, nuestra cotidianidad va adquiriendo un nuevo sentido, una nueva forma de entenderla, de comprenderla, y nosotros tenemos que ir adecuándonos a ella. ¿Ya? Em, Quiero mostrar esta imagen, buscando imágenes sobre el 1984, que es una fecha, digamos, que quiero relevar. Me encontré con esta imagen, ya que es tomada en Barcelona, y si es que alguno tiene la oportunidad de ir a Barcelona ahora o tiene algún amigo, etcétera, coméntenle sobre esta especie de afiche, timbre. Tiene varias connotaciones y yo creo que todos nosotros vamos a distinguir básicamente aquí dos ideas sumamente claras. Una, lo que quiere decir COVID. COVID es miedo, COVID es temor, COVID es un cambio, transformación, aborda muchas cosas. Y cuando se le vincula con el número 1984, inmediatamente la mitad del mundo, Occidente, se va a acordar de la película y del libro de George Orwell, que habla precisamente de aquellos cambios eh, que un poco, digamos, él quería, no, los novelizó, pero una crítica a la sociedad, una crítica a los modelos económicos y políticos que se estaban dando durante el siglo XX, la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Y nosotros nos encontramos también con miradas sumamente críticas. ¿Ya? Por un lado tenemos todo el cambio al que aludía Yerko, pero también tenemos por el otro lado todos los miedos, los temores. El temor de tomar la carta en un restaurante, de abrir la puerta en un restaurante, de ir al baño en un restaurante o tomar la servilleta sabiendo que tal vez esas servilletas fueron repuestas hace 20 minutos y tal vez el coronavirus todavía está vivo ahí. Entonces, eh, eh, la verdad que todo ese miedo, todo ese temor se puede ver reflejado en un logo o en una especie de pancarta como la que estoy mostrando acá. Pero la razón por la que puse 1984 es básicamente porque quería relevar una fecha y quería relevar estos equipos que tal vez algunos de los cerca de 200, y los saludo a todos, de los 200 asistentes a este webinar, tal vez los reconocen. ¿Ya? Aquí yo tengo 3 equipos. ¿Y cuál es la particularidad de estos computadores personales, domésticos casi? Es que fueron desarrollados durante la década del 80. El de abajo, el ZX81 del año 81. Luego, al año siguiente, el ZX Spectrum, el del medio, fue lanzado en el año 1982 con una memoria de 16 kilobytes. Y luego el computador de arriba, el TK90X, que viene siendo el clon
de la versión ZX Spectrum, hecho, por cierto, Microdigital, una compañía brasileña. Mi primer contacto con el mundo de la informática y en este sentido con el mundo digital fue precisamente en el año 1984 cuando un compañero de curso y yo estaba entrando a la adolescencia. Este compañero de curso, este amigo, me invitó a su casa para jugar y tenía este computador enchufado a una televisión blanco y negro pequeñita que tenía en su pieza. Ahí él me mostraba cómo podía ejercer algunos comandos y convertir básicamente su computador o su televisor en una calculadora gigante. No podía hacer mucho más que eso, la verdad. Además de unos juegos que se grababan y se podían reproducir y cargar mediante un cassette. En el año 86 llegó a casa un computador, el TK90X, que tenemos aquí de manera promocional. Sin embargo, no le encontré mucha utilidad. ¿Por qué no le encontré mucha utilidad? Porque en aquel tiempo yo estaba en segundo medio y básicamente mi mayor preocupación era el colegio y a mí me bastaba, digamos, para poder estudiar con hacer todos los ejercicios de álgebra del Baldor, leer un poco y aprender más de física con el Carlos Mercado y, en fin, hacer algunos ejercicios de matemáticas con el Prochle, libros y yo hacía los ejercicios con lápiz y papel. Y con eso, digamos, básicamente me bastaba. Lo del computador, no, uno, por un lado, no tenía todas las herramientas de programación como para poder entenderlo y la verdad era pasarme una herramienta eléctrica sin tener electricidad. No sé si me explico. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que quiero relevar aquí? Básicamente es que la tecnología debe tener un sentido y esta es la primera idea que quiero poner. La tecnología debe tener un sentido, así como para Tom Hanks en El Náufrago, ya la pelota no le servía para nada. Sin embargo, él fortuitamente, así lo dice la película, lo cuenta la película, de manera fortuita, encontró en la pelota, en Wilson, a un amigo que hasta le hizo crecer pelo, ¿ya? La tecnología tiene que tener un sentido para nosotros y el sentido no es la sola tecnología, no es el hecho de la app por la app, no es tener una cámara por una cámara o 1080p o un sonido envolvente. No, el papel que debe cumplir la plataforma es que tenga un sentido para mí y ese sentido poco tiene que ver con la tecnología en sí misma. Aquí les quiero mostrar a un gran amigo de las comunicaciones, ¿ya? Muchos de ustedes tal vez lo conozcan, se llama Marshall McLuhan, y lo tenemos aquí precisamente en una imagen bien curiosa, que es un fotograma de la película Annie Hall del año 1977, donde McLuhan hace un cameo, ¿ya? Una versión de sí mismo, y trata de rescatar, de salvar de una situación incómoda, si queremos, de una discusión que Woody Allen tenía con una persona en la fila mientras estaba esperando ver una película. Woody Allen entró en discusión con esta persona hablando básicamente de la alta cultura y la baja cultura. La persona que estaba en la fila era un pedante, ¿ya? Que básicamente hablaba en voz alta para dar cuenta del conocimiento que tenía, etc. Y Woody Allen le dice, así que tú deberías hablar con Marshall McLuhan o una cosa así. Y él dice, McLuhan no vale nada. Y en ese minuto, sí, dice Woody Allen, sí, pues mira, te tengo a Marshall McLuhan aquí y lo saca de detrás de un cartel que había allí. Y hace todo un cameo con él. Planteo esto porque es la gran disputa, ¿no? La disputa entre los contenidos que básicamente tienen mucho peso, mucha base, y aquellos contenidos que pueden ser banales. Ya en las redes sociales nosotros vemos mucho de eso, vemos básicamente hay quienes critican a las redes sociales en el sentido de que es una pérdida de tiempo, otros no. Dicen que establece ciertos vínculos sociales. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más y por eso cito aquí a Marshall McLuhan. La otra razón por la que lo cito es que básicamente él establece algunas ideas y unos conceptos bien interesantes, ¿ya? Un concepto primero es el de la ecología medial. Él es uno de los precursores de esta manera
de pensar y de entender a los medios de comunicación. Básicamente, Marshall McLuhan es uno de los creadores de esta frase de los medios de comunicación son la extensión del ser humano. Así la televisión, por ejemplo, es la extensión de los ojos, la radio del oído, bien, e incluso el sistema satelital que estaba desarrollándose fuertemente en la década de los 60, ya dijo, esa es también, en cierta manera, una extensión del ser humano porque puede alcanzar a otras latitudes, a otros lugares. ¿Ya? Y de hecho, él acuñó también otra frase muy interesante que todo el mundo la ha escuchado, y es de él, ¿ya? El medio es el mensaje, o sea que el mensaje, que el mensaje está muy determinado por el medio. Luego él ironizó sobre esta frase diciendo el medio es el mensaje debido a básicamente a la preeminencia que tiene el contenido audiovisual y la televisión que masajea a las personas, ¿ah? En términos de audiencia, en términos de agenda, en términos de incluso persuasión. Y por qué no decirlo también, manipulación de ciertas ideas. En aquella época, recordemos, estaba precisamente en Estados Unidos, aunque él es canadiense, la época de la guerra de Vietnam. Marshall McLuhan habla de esta idea de la ecología de los medios, pero se centra básicamente en la tecnología. Deja y abandona y deja de lado a la persona. La persona poco puede hacer con el medio. La persona básicamente la consume, se acerca, consume, sintoniza la radio, la escucha, no interactúa. ¿Ya? Nosotros no estamos en ese contexto actualmente. Nosotros podemos interactuar con Netflix, podemos ponerle estrellas a las películas, podemos compartir rápidamente en nuestras redes sociales un contenido, podemos hacer memes. ¿Ah? Tenemos memes generadores para poder a los 10 segundos de una noticia, de algo humorístico o de algún blooper que haya ocurrido en las noticias o en algún programa en vivo, nosotros convertirlo inmediatamente en meme, ¿ya? Entonces esta mirada de McLuhan de centrarse solamente en la tecnología, en lo técnico, ¿ya? Actualmente se ve superada. McLuhan sí reconoce ciertas cosas como la evolución medial y que básicamente los medios no desaparecen, es una idea posterior que recogió la escuela McLuhiana, y los medios no desaparecen, sino que van evolucionando. Los medios antiguos van asumiendo características propias de los medios que van surgiendo, ¿ya? Y es lo que estamos viendo nosotros. O sea, la televisión actualmente, sin Twitter, sin WhatsApp, ¿ya? Poco podría hacer para interactuar con la audiencia. Bien, imagínense, la televisión actualmente, gracias a Zoom, gracias a Skype, gracias a la videoconferencia o aquella herramienta como la que estamos teniendo ahora, ha logrado sobrevivir teniendo sets deslocalizados en distintas partes, y lo único que hace finalmente un canal de televisión abierto es unir las distintas fuentes de cámara para armar un programa. Esta evolución, entonces, de la que yo he hablado, ya en la cual ya el usuario es importante, ya es la que la que abre paso a un nuevo concepto que se llama ecosistema medial. Se trata de una mirada amplia de las interfaces y es algo que parece todo el mundo, que parecería que no es nuevo. Sin embargo, en la reflexión académica, en la reflexión teórica, para dar un fundamento a todo este estudio, sí es nuevo. Tiene unos 4 años aproximadamente el concepto de ecosistema medial. Y lo curioso del ecosistema medial es que básicamente ya plantea un cambio, ya un cambio del foco de los medios hacia las interfaces, de los medios como transmisores hacia los medios como espacio de creación de contenidos. Y es bien interesante esta nueva forma de entender al, 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 al contexto en el cual nosotros estamos viviendo, porque significa que los medios se transforman más bien en algo que es intangible. Estamos hablando de un espacio electrónico, de un espacio digital en el cual conviven
a la par los productores de contenido de todo rango, de toda jerarquía, y el consumidor, y están a la par. Seguramente muchos de ustedes, 197 ya estamos acá conectados, y saludo a quienes se están integrando a este webinar. Muchos de nosotros tal vez tengamos amigos así, contactos a actores de Hollywood. El otro día, tendencia en Twitter, el actor Chris Evans, no era Chris Evans, el otro, el de Superman, ¿ya? Se transformó en un trending topic porque apareció grabando, armando un computador en su casa, un PC, como cualquiera de nosotros había recibido las piezas y se puso a armar el PC. Ahora era un tremendo PC, tenía un pedazo de tarjeta de video. Sin embargo, ya todo sentado este actor, ya que gana cantidades millonarias de dólares que eventualmente, no sé, yo nunca entré a la casa de Christopher Reeve, ni siquiera sé cómo era su departamento, sin embargo, conozco ahora las cortinas del actor, de la casa del actor que hace de Superman. A eso voy. Nos sitúa entonces en un mismo espacio, ya, virtual, a las personas, a creadores con los consumidores de contenido y se crea un ecosistema, ¿ya? Y este ecosistema, en este ecosistema, las fuerzas no son las mismas. Bien. Eh, y aquí va la segunda idea, el sentido lo dan las personas. Bien, finalmente la tecnología, ¿ya? La tecnología tiene que tener sentido y ese sentido lo damos nosotros. La imagen que tenemos acá y que les presento es una imagen bien interesante porque son, si no me equivoco, son 3 millones de estudiantes los que hay en Chile. De esos 3 millones de estudiantes de educación básica y media, una buena parte de ellos, vamos a ser bastante generosos y yo voy a decir, ok, el 10% de esos, 10% solo, o sea, 300.000 personas, están utilizando, la hipótesis están utilizando Google Classroom. Sucede que Google Classroom es una herramienta de Google para poder hacer educación a distancia. Sin embargo, en la interfaz, esta educación a distancia, en la interfaz de Google Classroom, si la podemos ver nosotros, cada sala tiene un nombre y está hecho con la estructura de Estados Unidos y de otros países, pero que aquí en Chile no lo usamos. La sala de matemáticas, la sala de historia, son los estudiantes los que se cambian de sala. Aquí en Chile son los profesores los que se cambian de sala, los estudiantes siguen en la misma sala. Las salas en Estados Unidos, donde se creó Google Classroom, son salas que son monotemáticas, de una sola asignatura, uniasignatura. Las salas en Chile son pluriasignaturas. Por lo tanto, tal vez eso no es problema para digamos, los jóvenes de sexto hacia arriba, pero para los niños que tienen un solo profesor jefe, ¿ya? Un solo profesor jefe y los niños básicamente estaban acostumbrados a una sala, un profesor jefe, no había cambio. Para ellos el colegio era su sala y su profesor que hacía castellano o lenguaje y comunicación, matemática, etcétera. Y ahí se produce el problema, porque a esos estudiantes chiquititos les estamos pidiendo que se vayan cambiando de sala en una lógica que no habían tenido antes. Por lo tanto, ahí hay una brecha que solucionar y hay un tema de interfaces. Lo mismo podríamos decir nosotros con lo que va a ocurrir ahora. Estas son las 6 redes más importantes de China, 1.400, 1.500 millones de habitantes. Y si lo ampliamos a toda Asia, ya estamos hablando de un porcentaje bien importante de la población mundial. De todas estas redes, son 2 las que han llegado a Occidente fuerte, ¿ya? Pero una en la que realmente ha tenido triunfo, porque Alibaba es una adaptación de Taobao para Occidente, pero TikTok es TikTok. TikTok tiene la interfaz, el desarrollo, la manera de interactuar desarrollada en China. Bien, ha cundido tanto esta red que se ocupa, y lo hemos visto, para noticias, para política, etc. ¿Quiénes le dan el sentido? Las propias personas. Sin embargo, las redes también, estas redes tienen su responsabilidad en el sentido de que están asignando también formas de interactuar.
Antes de TikTok no había challenge, digamos. O sea, sí, había algunos, pero lo de el lip sync que se ha dado, todo el éxito con las personas que están, digamos, cantando canciones, etcétera, o están emulando ya determinado audio, ya, como aquel que todos hemos visto de la Mariana. Bueno, lo que hace básicamente está trasladando entonces una manera de interactuar hacia a una región en donde no existía esa manera de interactuar. Y esto es bien interesante como fenómeno. Tanto miedo da en determinadas sociedades que, por ejemplo, en Estados Unidos, ante el avance de TikTok, en Estados Unidos hace pocos días Facebook anunció que va a lanzar una plataforma parecida a TikTok dentro de Instagram, si no me equivoco. Bien, Francisco, nosotros, ¿sí? ¿me escuchas? Sí, solo recordarte que quedarían 5 minutos, ¿ya? Perfecto. Eh, nosotros estamos como seres humanos, nos relacionamos con el entorno y, y esta relación con el entorno la hacemos a través de nuestros 5 sentidos. Por eso pongo esta lámina. Y cuando nosotros hacemos esta relación con el entorno, ya le vamos asignando significados. Bien, sin embargo, nuestro entorno, nuestra vida, tiene un marco y ese marco está dado por el espacio-tiempo. Nosotros somos prisioneros del espacio-tiempo. Bien, nosotros no lo podemos modificar, hemos tenido la intención de hacerlo, ya soñamos con poder hacerlo, pero finalmente no podemos salir de nuestro espacio-tiempo. Eso lo sabemos. Bien, pero las comunicaciones tienen la llave para poder salir de este espacio-tiempo. ¿Cómo? A través de esta cuarta idea. La narración es la clave para viajar por el espacio-tiempo. Y aquí yo quiero rescatar 2 conceptos importantes. Primero, la inteligencia narrativa. La inteligencia narrativa habla de nuestra capacidad en la evolución de nuestra especie del ser humano de desarrollar precisamente la narración como instrumento para poder imaginarnos otros espacios y poder viajar en el futuro, poder anticiparnos. Bien, nosotros somos animales narradores, de los pocos animales narradores, ¿ya? Y digo de los pocos porque creo que estamos nosotros y algunos primates, el orangután y algo más. Pero no tan complejos como nosotros, ¿ya? Como lo que me acaba de decir Ítalo, me quedan 5 minutos. Yo en mi imaginario soy capaz de identificar todo lo que me queda y las láminas que me quedan por pasar. Dalton Hound, que es la investigadora que habla sobre este concepto, acuñó el término inteligencia narrativa y habla de esta inteligencia, esta capacidad que tenemos nosotros las personas para poder ir asignando sentidos, ¿ya? Para poder ir creando, como dice la lámina, ir co-creando un lenguaje, ¿ya? Nosotros cuando co-creamos el lenguaje lo hacemos con una finalidad y la finalidad es poder asignar sentido a lo que nosotros estamos viendo alrededor y que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. ¿Por qué es necesario darle este sentido? Porque nos permite a nosotros sobrevivir, poder identificar, relacionar un sonido, un rugido con una bestia que nos puede atacar. Pero eso tuvo consecuencias, tuvo la consecuencia de que finalmente cuando las personas estamos desarrollando el mismo lenguaje, lo estamos co-creando, ¿ya? Porque nadie nos lo puso con un chip, sino que lo tuvimos que co-crear. Esa co-creación ha ayudado finalmente a mantener la coherencia del grupo. Interesante, si lo relacionamos con TikTok, ¿ya? Vemos que hay un lenguaje nuevo que se ha introducido y que ha mantenido cierta coherencia en cierto grupo. TikTok, Facebook, Instagram, los más viejos se acordarán de Fotolog. Ahí tenemos nosotros entonces una manera mediante la cual nuestro lenguaje ha ido afirmando el grupo. De esta lámina lo que quiero rescatar es que finalmente multimedia, ¿ya? Y aquí voy a atender a lo que viene. La quinta idea, la virtualidad real y lo real de lo virtual. Me baso en Manuel Castells, que es la persona que tenemos aquí en la fotografía, y Manuel Castells nos está indicando precisamente
esta idea de la virtualidad de lo real, donde los mundos físico, social y simbólicos en los que nosotros trabajamos y vivimos, ya, gracias al ciberespacio y a la digitalización, se están convirtiendo en uno solo y se está tangibilizando. Todo lo físico lo estamos llevando, como lo indicaba Yerko, lo estamos llevando al mundo, el contacto con el peluquero lo estamos llevando al mundo virtual. Lo simbólico, el pago con el dinero, al mundo virtual. Las relaciones sociales, las tenemos, somos amigos en Facebook. Y si ya estamos ahí, ahí los vemos y se tangibiliza. Vemos la nube de amigos. Los medios de comunicación se tangibilizan, tanto así que la revista Paula, por ejemplo, ya no se imprime, o sea, se imprime, pero su presencia fuerte está en Instagram y la identidad visual es de la revista Paula. El otro concepto, para ir terminando, es el tema del Cognitive Trade-off hipótesis. Es desarrollada por el doctor Tetsuro Matsuzawa, que habla básicamente que nosotros los seres humanos, para poder desarrollar ya la comunicación, tuvimos que dejar de lado un beneficio que sí tienen los primates, que es la capacidad de retener contenidos en el corto plazo. Nosotros, si nos dicen una gran cantidad de números, no los vamos a retener a la primera. Los primates sí. ¿Por qué ellos lo tienen y nosotros lo perdimos? Porque nosotros desarrollamos en nuestro cerebro el área de la comunicación. ¿Ya? ¿Y para qué comunicamos? Para compartir finalmente. ¿Ya? Para compartir nosotros la información que Dalton Hahn había indicado previamente, esa información relevante para nuestra capacidad de sobrevivir. Lo hacemos a través de una interfaz y lo hacemos en el tiempo. Bien, compartir lo hacemos en estos lugares actualmente. De ahí la relevancia. Bien, de ahí la relevancia. Y los datos del Digital News Report que vemos aquí en pantalla y que yo los invito a visitarlo en Digital News Report, lo ponen en Google y van a poder encontrar estos mismos datos que están aquí en nuestra facultad, y yo personalmente trabajo en este estudio, ya indican claramente que las redes sociales precisamente se están transformando en esos espacios, en esas interfaces donde compartimos. Bien, vemos, por ejemplo, que lo vemos en los logos que están arriba, Facebook, YouTube, WhatsApp, cómo han crecido fuertemente como espacios de compartir. ¿Ya? Para noticias, el crecimiento, Instagram ha sido el medio que como plataforma, como soporte, como espacio, como ecosistema, que más ha crecido. 8 puntos creció de un año para otro en Chile en términos de acceso para contenido de noticias. Bien, entonces, recopilando, y esta es la penúltima lámina, tecnología con sentido, el sentido lo dan las personas, somos prisioneros del tiempo y espacio, pero tenemos una llave para poder salir de esa celda, que es la narración. Vivimos en una virtualidad real y lo real se transforma en virtual, ¿ya? En estos mundos que se van coincidiendo, comunicamos para compartir. ¿Y para qué compartimos? Para crear comunidad, para crear signos, símbolos que continuamos creando, sustancias expresivas reconocibles por las personas. Ahora absolutamente nos costó entender tal vez TikTok al principio, pero actualmente todos lo conocen. Narración y la narración y el storytelling, que lo tenemos en un flujo temporal compartido y que lo entendemos. Entonces, todos estos fenómenos son los que nosotros estamos viviendo actualmente y espero que los puedan utilizar para poder inspirarse, para poder trabajar y reflexionar sobre lo que hay ahora con el coronavirus y lo que viene en términos de las nuevas plataformas de este nuevo mundo que ya habían apuntado Yerko y Gustavo. Muchas gracias. Oye, este es el momento donde siempre la gente aplaude, digamos, pero una lata que se pierda ese reconocimiento. Estuvo muy buena tu presentación, Francisco. Sin duda, mucho contenido de valor. Siempre me gusta terminar con algunos tópicos, digamos, pero son tantos y tan importantes que sería irresponsable a citar uno solo. Ya, así que al final solo me quedo, bueno, y lo citaste, que la comunicación es la extensión del ser humano porque alcanza otras latitudes y lugares.
lo encontré fuerte y fue lo primero que marqué. Así que muchas gracias, Francisco, por la presentación y digamos, por restringirte el tiempo correspondiente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero las preguntas, si hay alguna. Sí, y las preguntas, eso mismo, gracias por recordarme. Las preguntas las siguen haciendo, Francisco, y las vamos a responder en un blog al final de este webinar, del último expositor. Muchas gracias. Seguimos aquí atentos al webinar. Ya pues. Y ahora les quiero presentar a Óscar Enrique.